Bueno, y tiempo para analizar la actualidad en A Buenas Horas con José Miguel Álamo del Partido Popular. José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí arrancando otra semana más. De lunes se va muy rápido todo, el fin de semana se van muy rápido los meses, ya estamos a mitad de abril, o sea que... Y eso, la verdad que me agobia un poco. No te agobies, hombre, no te agobies que estamos a lunes. Si ya te empiezas a agobiar al lunes viendo lo que ha pasado ya y lo que está por venir, al final uno, vamos, está con la lengua afuera. Pero bueno, se entiende perfectamente porque al final es lo que dicen, ¿no? Yo fíjate, pongo el ejemplo. El otro día veía en redes sociales pues un local de cerca de la zona donde vivo y dice, bueno, nos vamos de vacaciones del 1 al 15 de abril. Y ayer miraba y decía, es 15 de abril, o sea, lo veía a finales de marzo y ya me he dado cuenta que ha pasado más de medio mes desde que veía ese anuncio de vacaciones que dices tú, esto ha pasado volando, con lo cual es como dices, es verdad que esto va muy muy rápido, pero bueno, es lo que nos toca y a lo mejor antes no nos fijábamos tanto y ahora pues el tiempo pasa inexorablemente a velocidades muy 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 aceleradas. David Godoy, Partido Socialista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bien, aunque escuchándolas a ustedes deprimiéndome, porque pasa los días, pasan las semanas, pasan los meses Sí, y pasa la vida. sí, Pero bueno, es cierto que al final te vas marcando el año en base a hechos que van pasando a lo largo del año y ya te das cuenta que ya ha pasado carnavales, que ya ha pasado Semana Santa, que ya lo siguiente es verano y se va consumiendo el año, pero bueno, sí, es lo que toca. es lo que toca. Bueno, y pasa la vida y también pasan cosas y es que David ha sido elegido, si no me equivoco, secretario general del Partido Socialista en la aldea, ¿no, David? Sí, este fin de Pues, semana tuvimos asamblea y fui elegido por unanimidad. También tengo que agradecer a todos mis compañeros y compañeras el apoyo y a trabajar para que en el 2027 no solo podamos volver a ganar las elecciones, sino volvamos a tener esa mayoría absoluta que nos permita volver al gobierno, porque está visto que en la aldea el Partido Socialista, si no es con mayoría absoluta, no gobierna. Por lo tanto, claro, no nos basta solo con ganar, sino con tener esa mayoría absoluta de los ciudadanos. claro, una mayoría que arrebataría el gobierno al PP Josemi, que así como que no quiere la cosa, pues David lo ha dejado caer y bueno, está diciendo a ver si en 2027 lo dejan fuera. Yo por empezar a crear un poco de tensión, ¿sabes? No, o sea, no lo decía por No, eso. O sea, ya, al ya. final, en este siglo, en el siglo XXI, el Partido Socialista siempre ha ganado las elecciones con mayoría absoluta, salvo en dos ocasiones. Una de ellas fue en el 2011 y otra es en esta. Y en esas dos ocasiones siempre el Partido Socialista se ha quedado fuera, a pesar de haber ganado y haberse quedado, por ejemplo, en estas últimas elecciones también nos quedamos a poco votos de la mayoría absoluta. Ahora Claro. mismo gobierna el partido de José Miguel, teniendo la mitad de concejales que tiene el Partido Socialista y siendo la última fuerza política en el ayuntamiento, pero la democracia es así, la entendemos, la aceptamos, la acatamos y ahora mismo tiene la alcaldía, el último partido más votado en el ayuntamiento de la aldea. José, di Eso algo. nos ha pasado a todos nos ha pasado ganar elecciones e ir a la oposición. O sea que yo me he quedado en la oposición, en el Cabildo con 12 consejeros, en el ayuntamiento con 10 concejales, o sea que y Claro. ahí nada, está mi amigo Víctor ahí ejerciendo, bueno, que es buen tío y seguro que como alcalde lo hará bien también. Pero Bueno, eso nos ha pasado a todos en política, es la democracia, o sea, hemos ganado elecciones, pero como al final lo que suma son los números, pues claro. Es lo que hay. Bueno, y hablando de elecciones, y ya empatamos una cosa con la otra, el domingo elecciones en el País Vasco. ¿Qué creen que va a pasar? Muy rápidamente, desde tu punto de vista, David, ¿crees que va al final ser determinante, ¿no?, la postura del Partido Socialista para apoyar al PNV o a Bildu y que esto también pues, pueda tener repercusión en el gobierno nacional? Porque claro, como enfades a uno o a otro, a lo mejor luego, para los acuerdos que le hacen falta al PSOE, pues puede haber discrepancias. Yo creo que está claro, no solo en la sociedad vasca, sino también en general la sociedad española, que pase lo que pase el domingo, el Partido Socialista es la clave de esas elecciones, porque como bien decías, puede inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Esta mañana venía precisamente escuchando una entrevista que se estaba haciendo a Eneco, nuestro candidato en el País Vasco, en el que dejaba claro que él no iba a apoyar ningún gobierno que fuese presidido por Bildu, que está bien que Bildu haya aceptado las normas de la democracia, que está bien que Bildu haya homologado su actividad a los estándares democráticos, que está bien que Bildu se presente a unas elecciones, pero Bildu aún le queda ese recorrido democrático por hacer y que no es el momento de apoyar un gobierno presidido por Bildu. Por lo tanto, queda claro que la opción más factible en caso de que los resultados que están dando las encuestas
se traduzcan en las urnas es que se reedite ese gobierno entre el PNV y el Partido Socialista. Yo creo que aquí el PNV debería tener que entender el mensaje que también está soltando la sociedad vasca, que no vale conseguir haciendo lo mismo, sino hay que hacer un cambio de política, porque un escenario en el que el PNV baja, el Partido Socialista se mantiene o incluso puede crecer, pero quien crece con bastante diferencia es Bildu, pues ahí el PNV también debería hacer esa reflexión. Y a mí en general no me gusta meterme con los resultados de cualquier territorio, sea el que sea, y mucho menos el País Vasco, porque a Canarias nos queda lejos, no, lo siguiente. O sea, es como si fuese ya un lugar fuera de nuestro territorio español. Por lo tanto, cualquier tipo de conclusiones, de argumentario que podamos sacar desde un territorio tan alejado como es Canarias, pues yo creo que se aleja incluso al sentimiento que pueden sentir los vascos a la hora de ir a votar. Cuando hablamos de ETA, un hecho que nos quedó muy lejos a los canarios, que no sentimos la importancia y la repercusión, como lo pudieron haber sentido en Península, pues a nosotros nos pilló muy de lejos y hacer ver que el resultado puede ser bueno o malo dependiendo de quién gane, yo creo que no puede ser un análisis acertado el que podamos hacer desde aquí. Josemi. Las encuestas están dando efectivamente la subida, ¿no?, de Bildu de manera notable. El PNV se mantiene, incluso baja un poquito también en algunas encuestas, y el PSOE se mantiene, y el PP ahí nos mantenemos, subimos un poquito, ¿no? Depende de las encuestas. Entonces aquí, bueno, el panorama lógico sería que PNV y PSOE, la mayoría absoluta creo que son 38 escaños en el País Vasco, con lo cual, bueno, podrían sumar. Bildu, evidentemente, no tiene con quién, no tendría con quién sumar, ¿no? Porque no creo que el PNV pacte con Bildu, no sería lo normal, puesto bueno, pero fíjate que en el PNV sí se necesita una reflexión profunda sobre este hecho, ¿no? ¿En qué sentido? Ya en las elecciones a nivel nacional del pasado julio tuvieron un aviso en ese sentido, donde Bildu sacó a algún diputado más que el PNV, con lo cual yo creo que esa estrategia del PNV tendrían que volver a replanteárselo. No sé, el candidato que tienen ahora tampoco me inspira, no tiene la fuerza, ¿no?, que han tenido otros candidatos anteriores. Recuerdo precisamente, ha fallecido la semana pasada José Antonio Ardanza, ¿no?, que fue todo un referente, creo, vamos, no sé si pudo haber sido el Lehendakari que más ha gobernado, de más años ha gobernado del PNV, y bueno, esos referentes la verdad que ya no los tiene el PNV, y está ahí en un auténtico dilema. Vamos a ver efectivamente, habrá que esperar, ¿no?, al domingo, a ver si efectivamente el Bildu es el partido más votado, cosa que de alguna manera sorprende, pero que eso conlleva a una reflexión muy profunda, especialmente por parte del PNV, para identificar, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo, y esa pérdida de identidad del nacionalismo vasco por excelencia, que siempre lo ha representado el PNV. Bueno, como decía también David, nos queda un poquito lejos, sí, decía David. No, dos aspectos importantes a tener en cuenta en estas elecciones. Uno de ellos es que de 75 diputados que se eligen en el Parlamento del País Vasco, estamos hablando que en torno a 60 pueden ir para dos fuerzas nacionalistas, independentistas, como queramos llamarlo. Es decir, prácticamente 70-80% de los diputados y diputadas van a ser diputados que representan un sentimiento nacional de una región histórica de nuestro país. Y esto lo digo para todos aquellos que no entiendan la diversidad, la pluralidad, las diferencias que hay entre territorios españoles. Porque si ya Canarias nos queda lejos para hacer un análisis más real, más ajustado de lo que puede ser la sociedad vasca, la diferencia incluso social entre Canarias y el País Vasco es brutal, no solo por la diferencia, porque podemos estar más cerca de otros territorios donde también tenemos esa diferencia cultural y social, y por lo tanto entender o no entender esa diversidad cultural, social, política,
en todos los sentidos del ámbito, como hay fuerzas que no la entienden y que España tiene que ser una y que se tiene que tratar por igual a todos los territorios, se demuestra que es un error una vez más. Y segundo, me llama bastante la atención cómo el Partido Popular en estas elecciones no lo está vendiendo como un plebiscito al gobierno de Pedro Sánchez o no lo está vendiendo como un plebiscito de refuerzo de Feijóo, como sí pudo ser en la gallega, y es precisamente porque saben que no van a sacar absolutamente nada más allá de quedar, como dan todas las encuestas, última fuerza en el Parlamento del País Vasco. Entonces, dejar también claro en su justa medida lo que representan cada una de las elecciones en los parlamentos autonómicos, que representa única y exclusivamente la voluntad de ese territorio en lo que tiene que ver con su autonomía. Porque si vamos a extrapolar también cualquier tipo de datos, podríamos extrapolar los del País Vasco o incluso dentro de un mes extrapolar los de Cataluña y ver qué pasaría. Estaríamos diciendo que dentro de un mes, si todo se confirma e ella acaba ganando las elecciones con diferencia, significa que Pedro Sánchez es el mejor presidente de la historia y que todos los españoles quieren que Pedro Sánchez siga estando en la Moncloa. Porque a lo mejor extrapolar los datos según nos interese o no es un poco complicado para el debate político, por eso lo digo, o sea, no escucho al Partido Popular diciendo que esto es un plebiscito para apoyar a Feijóo o porque los españoles están cansados de Pedro Sánchez y quieren que Feijóo esté en la Moncloa cuando va a quedar última fuerza en el Parlamento. Josemi, para cerrar este asunto, entiendo No, por yo creo alusión. yo creo que los análisis electorales, y siempre lo he dicho, hay que ser como, vamos a decir, hay que ser muy honestos, ¿no? En los análisis que hagamos, ¿no? Cada partido, cada organización. Y en este sentido, vamos a ver, es evidente que nosotros, el Partido Popular, tanto en el País Vasco históricamente como en Cataluña, pues no rascamos bola, ¿no? Como se suele decir. Con lo cual son para nosotros territorios, primero importantes, ¿no? Donde tenemos que ganar un espacio claro, entendiendo, y yo soy de los que defiendo que efectivamente tenemos una sociedad cada vez. Vamos a ver, si hay algo que ha hecho Pedro Sánchez es que nos ha dividido, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que tiene que entender una organización política es que tenemos una sociedad cada vez más diversa. Y esto todos tendríamos que pensar muy bien qué ha pasado, ¿no? Y yo soy de los que prefiero mirar para adentro qué ha pasado en el País Vasco para que Bildu esté creciendo de esta manera y ya diese un aviso en las elecciones, como digo, de julio pasado. Y para esta carrera, es decir, aquí el que debe estar temblando esta semana, temblando entre comillas, el PNV, que se está jugando su hegemonía después de tantos años. Y fíjate, no es que se juegue su hegemonía con el PSOE o con el PP, se juega su hegemonía con nada más y nada menos que con Bildu, que yo creo que la estrategia que ha llevado distinta a algunos partidos, como en Cataluña, es el no ser tan, vamos a llamarles, forofos del independentismo. Yo creo que esa estrategia de Bildu lo sitúa en un panorama donde está arrastrando votos probablemente del PSOE, ¿no? Más que de otros partidos. Entonces, bueno, ya te digo, las urnas son las que hacer pronósticos de las elecciones, siempre lo que tenemos ahora son las encuestas, pero evidentemente habrá que esperar al domingo por la tarde-noche para ver cómo definitivamente queda el panorama y qué gobierno se puede conformar, en que ahora mismo claramente entiendo que están rozando en mayoría absoluta PSOE y PNV. Bueno, este siguiente tema lo abre Josemi. Parece que el gobierno de Canarias, en este caso la parte de Coalición Canaria, se abre a estudiar la posibilidad de que haya una tasa turística, ecotasa, como quieran llamarlo, por parte del Partido Popular. Han dicho que no la quieren y el Partido Socialista propone, y así lo ha hecho en el Parlamento, pues que empiece a haber ya planteamientos de esa ecotasa. Josemi, ¿qué va a ser el Partido Popular si Coalición Canaria decide aunarse con el Partido Socialista para sacarla adelante? Hombre, lo que dice el vicepresidente del gobierno y ahora mismo presidente regional del Partido Popular es que no a la ecotasa, ¿no? Y esto lo decía antes y lo dice ahora. Nosotros, evidentemente, siempre hemos defendido el recorte en los impuestos, por lo tanto, la ecotasa no nos parece que vaya a resolver los problemas que se están planteando en este caso con el turismo. Eso por un lado. Y segundo, vamos a ver cómo se articula una ecotasa, porque desde el punto de vista turístico, no sé, la casuística puede ser interminable, porque no será lo mismo, es decir, la ecotasa la va a pagar igual. Me imagino que habrá distintas escalas de ecotasa del que va a un hotel de 5 estrellas, del que va a un hotel de 3, o el que va a una vivienda vacacional,
o vienes a casa de un familiar. En fin, no sé, por poner ejemplo, o quién va a pagar más ecotasa, el que utilice más servicios públicos que el que menos, en fin, va a ser, es muy complicado, es muy complicado. No sé cómo se articula, pero en principio desde el punto de vista del Partido Popular, ahora mismo el posicionamiento antes y después es que no estamos a favor de lo que es una ecotasa o un Bueno, impuesto al turismo, vamos. la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional acaba de enviar un comunicado donde están a favor de una ecotasa que se imponga a todos los establecimientos turísticos destinada, pues como dicen, a solucionar el problema de la falta de vivienda en Canarias, con lo cual quieren que ese destino final de la ecotasa sea para la vivienda, por lo menos desde la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. David. Bueno, yo primero hacer una puntualización. José Miguel, para referirse a Manolo Domínguez, se ha referido como el actual actual presidente del Partido Popular en Canarias. No sé si es que hay algún movimiento por ahí para que Manolo Domínguez deje de ser el No, actual presidente del Partido Popular en Canarias. no, solo bueno, quería resaltar que coincide, ¿no? Vicepresidente y presidente regional. Aquí no se deja escapar una, José, mi cuidado, ¿eh? Ya veo. Ninguna. En cualquier caso, yo creo que la diferencia de criterio del gobierno de Canarias es importante en este tema. Primero, porque Coalición Canaria creo que está haciendo o intentando hacer un análisis del debate que está en la calle, que es importante, que no se puede obviar, que hay que atenderlo, hay que entenderlo y hay que canalizar una respuesta desde el ámbito político. Y yo creo que Coalición Canaria intentando hacer ese análisis más o menos interesante, porque yo creo que es bastante más interesado que razonado, pues se abre a esa ecotasa y el Partido Popular no sé cómo lo van a salvar dentro del gobierno de Canarias, pero yo creo que sería una buena medida, más una medida justa, porque estamos hablando que Canarias recibe en torno a 15, 16 millones de turistas anuales en estos últimos años, en estos años de récord después del cero turístico, y son 16 millones, 15, 16 millones de personas en el que consumen agua, en el que generan residuos, en el que tiene un impacto en nuestro medio natural y en nuestro medio ambiente, y todo eso se debe también que sufragar, pagar, compensar, no solo con el dinero que los canarios empleamos para la depuración de agua, para el reciclaje de nuestros residuos, para el tratamiento de todos esos residuos, porque estamos hablando de que 2,5 millones, 2,2 millones canarios nos estamos haciendo cargo de la generación de residuos de 20 millones de personas, nos estamos haciendo cargo de la depuración de agua de 20 millones de personas o de la realización de agua potable de 20 millones de personas. Por lo tanto, aquí tiene que haber una compensación clara. Estamos abiertos a que el turismo siga viniendo a Canarias, estamos abiertos a que la economía canaria, el principal motor turístico, el principal motor de la economía, que es el turístico, siga funcionando. Pero claro, tiene que haber medidas compensatorias para todos estos asuntos que estoy tratando y especialmente para la vivienda. Es cierto que una tasa tiene que ser finalista. Yo no sé si el hecho final tiene que ser para la compensación de la realización de vivienda, porque yo creo que esto tiene que ser una apuesta decidida de los gobiernos, que hemos visto cómo durante muchísimos años se abandonó y el anterior gobierno de Canarias hizo un muy buen trabajo en establecer un plan de vivienda en Canarias con la dotación de suelo público solicitado a los ayuntamientos, con la realización de diferentes proyectos en diferentes zonas, y ese debe ser el camino que se debe seguir, la creación de vivienda pública y también poner coto al alquiler vacacional, porque está claro que el alquiler vacacional ha sido uno de los principales causantes en los últimos años del encarecimiento de la vivienda. Estamos hablando que en zonas no turísticas, sino residenciales, el número de viviendas vacacionales ha crecido considerablemente en los últimos años y al final lo que hace es quitar vivienda del mercado convencional para ponerlo en el mercado turístico y por lo tanto menor oferta, y la oferta que queda se encarece y los sueldos de los canarios son los que son y no da para pagar un alquiler en las zonas residenciales. Por lo tanto, tasa turística sí, finalista para diferentes criterios medioambientales y de sostenimiento del agua, de los residuos, etcétera, y luego tener un debate en profundidad de construcción de vivienda pública en Canarias y, por supuesto, también de poner coto al alquiler vacacional, que, por cierto, el decreto que ha presentado, el proyecto que ha presentado el gobierno de Canarias tampoco es la solución, porque mientras le quita toda esa democratización de los ingresos que trae el turismo a los residentes canarios, se los da a unos pocos que son los grandes empresarios, los grandes tenedores de vivienda en Canarias. Por lo tanto, ni una cosa ni la otra, asumir el debate del alquiler vacacional también como limitarlo, pero no del modo que lo está intentando hacer el gobierno de Canarias y especialmente la parte del Partido Popular en el gobierno de Canarias. Josemi. Aquí hay una cuestión. Evidentemente el melón este se ha abierto con la manifestación del próximo día 20,
y que ha de alguna manera puesto, ¿no?, en referencia al debate sobre la ecotasa, que al final es un impuesto que pagarían los turistas que vienen pues para sostenibilidad, protección del medio ambiente, etcétera, etcétera. A partir de ahí, lo que está claro es que todos los partidos que estamos hablando ahora de la ecotasa, todos hemos gobernado y a día de hoy ha puesto la ecotasa cuando ha gobernado, ¿no? Esa es una cuestión. Quizás ahora, vamos a ver, llega un momento, un punto de inflexión en el que efectivamente el modelo turístico entre a debate de manera seria en el sentido de afrontar cambios, ¿no? Porque lo que pasa es que de informes y planes y demás llevamos viviendo 20, 30 años, pero nos cuesta mucho pasar a la acción. Entonces, en cualquier caso, yo creo que también hay que contar mucho, hay que escuchar mucho la opinión de los que se dedican a eso, al turismo, aquí. Especialmente a los empresarios que están en eso. Yo creo que esa opinión debemos tenerla en cuenta. Yo creo que ellos están tomando medidas de forma permanente en sus establecimientos para la protección del medio ambiente, para los productos locales, darles de mayor fomento y promoción, en fin, yo creo que todo eso, difundir mucho más todo lo que es, pero claro, hay otro debate paralelo a ese que también, y que creo que los empresarios han mostrado su predisposición para que la riqueza que genere el turismo pues recaiga mucho más también en la población, ¿no?, que se están quejando en el sector, especialmente los sindicatos, del aumento, ¿no?, de los sueldos, en este caso, de los trabajadores y trabajadoras del sector turístico. Cabe la posibilidad, porque antes hablaba con el secretario general de Coalición Canaria de Tenerife, Francisco Linares, y dice, bueno, se abre la posibilidad incluso de poner y establecer un límite, un tope en la llegada de turistas. No sé cómo lo ves, David, no sé si te parece una idea que a lo mejor es descabellada, o podría también darse este caso de que se limite la llegada de turistas y sea hasta aquí. Es que eso es imposible en nuestro territorio por las condiciones políticas en las que vivimos. O sea, es que hay que tener en cuenta que nuestros principales mercados son países europeos, en los que tienen libertad de movimiento y en el que no se puede poner límite a personas que entran en Canarias. E insisto, yo no creo que a lo mejor el problema sea directamente cuántas personas vienen, sino qué es lo que se hace ya luego aquí con todas esas personas que vienen. Y este es un debate que tenemos que hablar, que se tiene que instaurar no solo en la sociedad, sino en el ámbito político, porque no podemos seguir a lo mejor creciendo en oferta de plazas turísticas por los años, porque a lo mejor el modelo no es limitar el número de personas, sino limitar el número de ofertas que se siguen poniendo en el mercado, que no se sigan construyendo tantos hoteles o nueva oferta turística, sino rehabilitar la existente, acondicionarla y que el turismo que venga sea a lo que ya existe, no seguir comiendo territorio como vemos con otros grandes complejos turísticos que se están haciendo actualmente en Canarias y los que están por venir, porque así lo permite la legislación, por supuesto, porque así lo permiten los planes urbanísticos, pero a lo mejor aquí es donde está la solución, porque limitar el que vengan personas de Alemania es imposible, igual que Alemania no nos prohíbe que nosotros entremos, porque compartimos un espacio político y social común que es la Unión Europea. Por lo tanto, esa respuesta yo creo que es la equivocada y que se hace para lanzar debates, para alejarlo de las respuestas reales que se tienen que dar. Y yo creo que esta va a ser la legislatura de esos debates, pero creo que va a estar un poco frustrada porque vemos continuamente la diferencia de opiniones entre el propio gobierno. Porque mientras el presidente de Canarias y del gobierno, que entiendo quién es la voz autorizada para hablar en nombre del gobierno y de todos los canarios, que le pide a los empresarios que suban los salarios, que repartan la riqueza entre sus trabajadores y que reparta la riqueza entre todos los canarios, luego vemos como el Partido Popular y su hasta ahora presidente el de Canarias, del Partido Popular en Canarias, dice todo lo contrario o desautoriza al presidente del gobierno. Mientras vemos que Coalición Canaria se abre a una ecotasa, vemos como la otra parte del gobierno dice que no, que ni de broma. Mientras vemos a Francisco Linares diciendo que hay que limitar el número de personas que lleguen a Canarias, el Partido Popular habla de turismofobia y que tenemos que alejarnos de esos debates porque lo único que hace es molestar al sector turístico. Por lo tanto, las diferencias aquí de criterio en el gobierno yo creo que va a lastrar ese debate importante que deberíamos tener durante esta legislatura. Josemi, para cerrar este asunto, en este caso entonces, también el limitar la llegada de turistas, difícil como dice David, ¿no? Vamos a ver, esos son... Lo que está claro es que junto a los expertos
tenemos que ser capaces de pasar a la acción con un análisis muy profundo y reflexivo. No ir a la prisa ahora porque son decisiones que nos costarían mucho, ¿no? Tengamos en cuenta que estamos hablando de que el turismo representa un 35% del Producto Interior Bruto aquí en Canarias y sobre un 14-15% a nivel estatal. Aquí ahora vienen 16 millones de turistas y esa limitación, si yo no recuerdo mal, hay países o hay zonas como Hawái o Malta que han afrontado ese límite de turistas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, no porque lo hacen en otros lugares, porque habrá que contextualizar, y aquí en Canarias yo creo que tenemos precisamente en las universidades canarias personas, amén, del empresariado, ¿no? De la gente que se dedica al sector turístico para llegar a poner sobre la mesa cuál es la problemática exacta y afrontar entre todos las soluciones. Evidentemente, a todos los partidos políticos nos interesa este debate en el sentido de ir todos a una, para que sea la población canaria la que gane. Pero insisto, creo que tenemos los suficientes mimbres para llegar a un análisis sosegado, reflexivo, para tener una radiografía lo más exacta posible de qué es lo que hay que hacer ahora mismo en el modelo turístico a medio y largo plazo. Seguir creciendo y que ¿cómo se llama esto? La capacidad de carga pase de 16 millones a 20 millones, eso evidentemente lo que lleva es consumir mucho más suelo, seguir consumiendo suelo. Eso es, sin ser yo, ¿no?, un experto en turismo, pero confío mucho en los expertos, ¿no? Tenemos, insisto, en las dos universidades canarias personas que estudian eso y junto con el empresariado, que también tienen mucho que decir en esto, yo creo que se podía llegar a un documento donde todos los partidos políticos, como tema, vamos a llamarle de Estado, aunque nos afecta aquí a la comunidad canaria, pudiésemos pasar a la acción. Bueno, como nos quedan apenas pues 1 minuto y medio, 2 minutos, 30 segundos para cada uno, David, Irán torpedea a Israel, Israel para todos los ataques, el resto del mundo les pide contención, pero esto al final es una incomodidad más y un problema en Oriente Medio que parece que no se solventa. Yo, sin quitarle la importancia que tiene el ataque y, por supuesto, la máxima condena a cualquier ataque violento que se haga sobre otro país, yo creo que esto era lo que era. O sea, un ataque más que anunciado, un ataque más que filtrado, incluso al propio Estados Unidos, donde Irán le preavisó 400.000 veces de lo que iba a hacer para que pudiesen reaccionar y precisamente parar todos esos ataques y que no tuviesen unas consecuencias graves para la sociedad, sin quitarle nada de importancia y de la máxima condena, por supuesto, aunque se haya hecho de esa manera. Creo que lo que conviene ya de una vez por todas, que debería haberse hecho hace muchos meses atrás, es sentarse las partes, llegar a acuerdos y ver realmente por qué tienen que verse estos ataques y a qué se debe esta tensión política en todo Oriente Próximo, porque no es simplemente que a Irán se haya levantado un día y le haya dado la gana de atacar, o que Israel un día se haya levantado y le haya dado la gana de entrar por Palestina masacrando a gente. Ha habido consecuencias tanto de unos bandos como de otros que ha llevado a esta situación y que hay que solucionarlo cuanto antes y hay que buscar una solución pacífica, de paz, donde estén reconocidas todas las partes, donde todos los países en el entorno sean reconocidos y que lleve a una estabilidad no solo social, sino también política en la zona, que yo creo que es lo necesario. Josemi. Yo creo que en este caso tanto Alberto Núñez Feijóo como Pedro Sánchez condenaron, ¿no?, el otro día este ataque, y aquí a mí lo que me indigna, ¿no?, como ciudadano normal, es cuando veo a todos los dirigentes de estos países, ellos tan aseaditos en chaqueta y corbata y hablando, y su pueblo muriendo. A mí eso, que no seamos capaces de parar o que no seamos capaces de tener esa conciencia, yo como dirigente de un país, sea Israel, sea Irán, sea lo que sea Rusia, sea Ucrania, sinceramente creo que tenemos que empezar a mirarlo con el peligro que estamos corriendo. O sea, que Irán ahora se meta en esta guerra, ¿de acuerdo? Pues hombre, es primero preocupante para el resto del mundo, porque vamos a ver ya los efectos son inmediatos, ya la subida del petróleo otra vez. Con lo cual, eso no nos hace ningún favor, pero insisto, los dirigentes, cuando yo los veo hablando, a Netanyahu, a quien sea, ¿no?, y su pueblo pasándolo tan mal,
no sé cómo te puedes levantar todos los días de la cama con esa tranquilidad. Porque la conciencia algo te tiene que decir para que pares eso y especialmente los niños en Gaza, en la zona de Gaza, ¿no? Esas miserias que estamos viendo son muy duras. Así que lo mejor es que ahora mismo se sienten todos y sean capaces de llegar. Hemos visto a los representantes de Irán y de Israel en la ONU, hombre, pero es que nos toman el pelo. Sí, es que nos toman el pelo. Entonces, yo mi opinión más que como político, como ciudadano. Sí, exacto, sí, que luego te das cuenta, como dices tú, pues de esas imágenes, todos emperchados, todos estupendos, pero luego ya el otro lado, gente muriendo de hambre, etcétera, son imágenes que ponen los pelos de punta. Bueno, tenemos que terminar. ¿Se te ha pasado rápido la tertulia, José Mí? Porque ya, fíjate, hemos echado ya casi el lunes, ¿eh? Se va todo muy rápido, Como antes hablamos, oye, llegaste a cambiar la hora, ¿no? Entiendo, ¿no? El otro día, ¿te acuerdas que...? Sí. Ya pasaron los efectos estos post cambio de hora, ¿no? Sí, duraron unos cuantitos. Este año me duró un poquito más a mí, yo no sé ustedes, para mí este año sí me duró un poquito más ese desconcierto de, todavía estoy en otra hora. No sé, David, si a ti se te pasó normal o... Yo la verdad que lo agradecí bastante. Las tardes ahora siento que se me hacen mucho más grandes y a veces no sé cómo rellenarlas. Pero sí es cierto que yo lo agradezco, que es mi hora favorita, lo reconozco. David, tienes más horas ahora para planificar una estrategia para 2027 y quitarle a Josemi y a la aldea el PP el gobierno. O sea que tienes más tiempo. Plantéatelo así. Bueno, tenemos que terminar. David Godoy del PSOE, José Miguel Álamo del Partido Popular. Gracias a los dos por este ratito, como siempre. Buena semana y nos vemos por aquí, si les parece, dentro de poquito. Un fuerte abrazo. Muchas gracias igualmente. Un abrazo. Cuídense. Hasta luego.